creo que el contexto de las industrias culturales y creativas en Colombia es un contexto complejo, pero promisorio. Complejo en el sentido que acabamos de pasar por una pandemia que ha afectado gravemente al sector. Creo que en todo el mundo ha sucedido lo mismo y es la dificultad de pasos de circulación y de literalmente poder seguir generando productos y servicios, pero creo que hay una coyuntura muy interesante, primero, de priorización de estos sectores y de estas industrias dentro de la economía del país. Creo que por primera vez en muchos años hay un entendimiento de la importancia que estos sectores representan en términos de su aporte al desarrollo social y económico del país, y específicamente hay una coyuntura interesante en cuanto a políticas públicas encaminadas a la generación de nuevas fuentes de ingresos para estos sectores vía mecanismos, por ejemplo, el que maneja COCREA, de beneficio tributario. ¿Esto qué implicaciones tiene en la práctica para el sector cultural y creativo? Creo que es un fenómeno que no es solo común a Colombia, y es los sectores culturales se han financiado tradicionalmente a través de recursos públicos, es decir, convocatorias, estímulos, subsidios a la creación a través del Ministerio de Cultura, de las diferentes secretarías de cultura regionales y locales, pero por primera vez hay una estructuralidad de cómo el sector privado puede vincularse a los proyectos y a los procesos culturales y creativos a través de un beneficio tributario. Es decir, el mecenazgo y la figura de patrocinio de proyectos culturales también ha existido siempre desde la óptica del sector privado, pero era una cosa muy voluntaria y muy de una empresa privada o un donante o una persona con recursos que por alguna razón siente una cercanía al arte o a la cultura, una afinidad y quiere poner los recursos a cambio realmente de nada, a cambio de la satisfacción de ver que estos procesos se lleven a cabo. El gobierno colombiano decidió hace un año y medio, más o menos justo antes del inicio de la pandemia, marzo del 2020 más o menos, se aprobó un decreto que contempla otorgar una deducción en el pago del impuesto de la renta a todas las personas o empresas que aporten recursos a los proyectos culturales y creativos. Y esto ha generado un cambio de mentalidad importantísimo porque da visibilidad al sector cultural y creativo, pero más que a sus producciones o sus servicios o sus productos, da la visibilidad al impacto que generan estos sectores, en términos de su contribución a la generación de empleo, a la generación de procesos de formación, a su aporte al fortalecimiento de encadenamientos productivos, y lo va otorgando un descuento, una deducción más bien en el pago del impuesto de renta. Entonces esto motiva a las empresas que antes no miraban a estos sectores a por lo menos entender y voltear la mirada hacia qué es esto que está pasando con la cultura en Colombia, qué es esto que está pasando con los proyectos creativos, entendidos además de una manera muy amplia, no solo como artes convencionales, sino también a proyectos de creación de las industrias culturales y de las industrias creativas. Entonces, en resumen, creo que en Colombia hay una coyuntura muy interesante, se abre una discusión nueva alrededor de cómo invertir recursos en la cultura, qué impacto genera invertir esos recursos en la cultura, y abre una oportunidad muy interesante, en mi punto de vista, por ejemplo, hacia cómo enfocar los programas de responsabilidad social empresarial, que en Colombia representan unos montos de recursos bien interesantes, y cómo encaminar estos hacia la responsabilidad cultural empresarial, que de pronto es un concepto bastante novedoso acá, pero que creo que tiene todo el sentido, y pues en este año de la economía creativa para los objetivos de desarrollo sostenible tiene aún más sentido, porque también se empieza a entender cómo estos proyectos y estos procesos y estas industrias en general contribuyen al cierre de esas brechas, de esos objetivos globales que tenemos como sociedad, cómo la cultura aporta hacia eso. Entonces, yo lo veo como un momento muy interesante, estoy muy optimista con respecto a lo que se puede lograr en Colombia, y también celebro que existan mecanismos como este decreto, como esta corporación COCREA que hoy existe, para facilitar esas conversaciones, para facilitar esas conexiones y para generar resultados.